placer estar juntos una vez más. Bienvenidos al tiempo elegido para estar escudriñando cada vez más algo que nos concierne, que nos compete, aquello donde nos interesa ir cada día descubriendo más la verdad, donde conocer mejor a Dios nos va a permitir servirle mejor. Porque de esta manera nuestra vida espiritual será más intensa, más efectiva. Y vamos a orar, por favor, porque recordemos que esto es la llenura, la bendición del Espíritu Santo para que traiga revelaciones. Así que vamos a pedirle a alguien que nos dirija, por favor, en oración. De esa manera estaremos preparándonos. Quien sienta en su corazón hacerlo, adelante, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias en esta noche por tu presencia en medio de nuestras vidas, Dios, tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Queremos pedirte, Padre, que tú abras nuestros ojos para que podamos mirar las maravillas que hay en ella, Señor, y podamos ser transformados a través, Dios, de tu amor, a través de tu gracia y a través del poder de ella, Señor. Te damos alabanza a ti en el nombre de Cristo Jesús. Señor. Amén. 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 Gracias. Todos los que están a través de las redes sociales también les esperamos. Cualquier comentario, aportación enriquecerá la clase y eso será benéfico. Bien, Pablo ha estado hablándole a Timoteo acerca de aspectos que tienen que ver directamente con la conducta, la naturaleza y el ambiente de hostilidad que había estado experimentando este hombre ante esa enorme cantidad de condiciones críticas en la iglesia de Éfeso. Así que Timoteo está por un momento tambaleándose en el sentido no de perder su fe, sino de saber qué hacer. Y el anciano, aquel hombre llamado Pablo, el padre espiritual, enfrentando 1000 batallas, ahora le alienta a decir: mira, sufre penalidades. El ministerio conlleva una gran cantidad de aspectos y no solo es aquel glamour que en ocasiones parece centrarse en las figuras que conocemos. Y esto es uno de los mejores consejos que podemos tener para aquellos que, como creyentes o como para quienes están encaminándose a adquirir una posición de liderazgo o quienes quieren estudiar para el ministerio, debemos colocar muy en claro que el ministerio va a exigir lo mejor de cualquier persona. El ministerio va a demandar tiempo, entrega, sacrificio, penurias, pero también proporcionará gozos y alegría. O sea, no podemos retirar el balance, pero es necesario colocarlo. ¿Por qué? Porque nos encontramos después a una gran cantidad de personas que terminaron su instituto bíblico o están ya dentro del ministerio y empiezan las grandes interrogantes. ¿Y ahora qué hacer? A mí no me dijeron que iba a pasar esto. A mí me dijeron que iba a tener una gran cantidad de condiciones gratas y no es de esta manera. Así que Pablo ha venido reiterativamente en su carta hacia Timoteo, es decir, una de las cartas pastorales, una y otra vez, la figura atlética, porque para Pablo era tan común a causa de encontrarse en una cultura donde la filosofía romana, la cultura griega romana era prácticamente lo que se desenvolvía. Por eso los griegos eran inclinados a la belleza. Su deseo era sobresalir y las grandes figuras que colocaban, y hasta el día de hoy tenemos todavía imágenes o todavía tenemos bustos de algunas cosas que colocan una grata relación acerca del balance, del carácter, de la belleza de esas esculturas. Así que Pablo está muy relacionado con esa cultura y por lo tanto para él el obtener una vista objetiva de los Juegos Olímpicos, de los atletas, él se puede percatar que hay una gran similitud, no una contrariedad, sino una gran similitud entre lo que un atleta dedica, realiza y lo que en el ministerio también se exige. Eso es importante. Así que Pablo utiliza la imagen atlética para describir la vida cristiana. Y no solamente para el ministro, sino para aquellos que estamos caminando en estas palabras. Yo me acuerdo hace años cuando el pastor nos daba clase, nos decía y uno ya decías, ¿cómo? Pero te das cuenta a lo largo de los años
que la vida cristiana va a demandar, va a ser exigente. Y es que es un estilo de vida. No es simplemente el acudir a un centro religioso, a un templo y se acabó, no. Es el conocer cada día más de Dios. De esta manera, entonces, el ministerio, recuerden, tenemos que tocar un poquito el tema, puesto que Pablo está tocando esta esfera muy especial. ¿Por qué? Porque los llamados al ministerio deben tener clara conciencia hacia dónde van, qué posibles escenarios van a enfrentar y sobre todo qué se exige de ellos, qué se demanda de ellos. Esto es vital. Cuando das clase en el instituto, te invitan a dar clase y colocas esta claridad, y algunos dicen, ay no, este es el punto. Así que entonces, el ministerio no solo va a demandar una alta eficiencia de entrega, de esfuerzo, de sacrificios, de penurias, de privaciones. Es lo que hace un atleta para poder sobresalir. ¿Qué hace un atleta? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo puede lograr alcanzar la victoria? ¿Cómo puede anhelar llegar a la meta? Es una preparación a lo largo de los días o semanas con un alto grado de compromiso y un compromiso que le va a permitir alcanzar una corona, una meta. Eso es lo que Dios espera de nosotros. De tal manera entonces que el ministro, al igual que el atleta, debe seguir las reglas establecidas. Y las reglas para nosotros no las coloca ni la cultura ni la posición geográfica donde nos encontremos. Lo que dictamina o define las reglas a seguir es la palabra de Dios. Recuerden, no es donde vivimos, no es tampoco el siglo donde vivimos. El punto real es lo que la palabra de Dios establece. Por lo tanto, podemos nosotros decir entonces que el pastor o el líder necesita o requiere seguir las reglas. Por eso, un pastor no podrá tener éxito a pesar de la gran cantidad de asistentes a la congregación si no lo hace legítimamente. Es decir, bajo el contexto determinado por la voluntad de Dios. ¿Estamos bien? ¿Comentarios? De esta manera entonces, el ministerio se va a medir hasta el final, es decir, hasta el día que Dios te diga, vámonos. Como le dijo a Enoch, vente conmigo, ya llegó el día, ya llegó la hora. ¿Sale? Por lo tanto, el ministerio siempre va a requerir, como la vida cristiana, porque a veces tú y yo que no somos ministros, bueno, en este caso, es un estilo de vida que cada vez va conociendo mejor dónde nos desenvolvemos y de qué manera debemos hacerlo. ¿Vamos bien? Comentarios, aportaciones, porque hemos visto grandes corredores. A mí me gustan las carreras de velocidad, por ejemplo, me impactan esas carreras, y te das cuenta que algunos han roto los récords increíblemente, pero cuando vienen las pruebas sanguíneas, nos damos cuenta que no lo hicieron conforme a las reglas, sino que superaron. ¿Y qué sucedió? La corona les fue retirada, y al aplauso, lo que antes consideraban que había sido lo mejor se convierte en la peor vergüenza de su vida. Eso es lo que está diciendo para un ministro. Recuerden, gracias, el éxito de un ministro no es la cantidad de asistentes, no son las instalaciones que tenemos, es dar en el blanco, es decir, hacer de la voluntad de Dios la suya. Y no somos llamados en ocasiones ni a generar mucha riqueza, ni estar en un lugar tan amplio, no. Es donde Dios nos coloca a ser fieles con lo que Dios nos da y con lo que debemos hacer. Qué grato. Cuando yo descubrí eso, descansé, porque la medida que muchos determinan es llegar a una posición, a un alto grado de reconocimiento público, de fama, de riqueza, de posiciones, y dices, que estás luchando con un fantasma increíble, estás luchando con algo que Dios no nos llamó a eso. Dios, cuando dice, esto es para ti, eso es tuyo. Por eso en esa parábola donde el Señor dice, a todos los envió a trabajar, y los últimos que llegaron recibieron lo mismo que aquellos habían recibido por horas, y el Señor dijo,
amigo, no te he hecho ningún agravio, no puedo hacer conmigo lo que quiero. Es decir, cuando Dios decide bendecir a uno, gracias porque en su soberanía se lo determina. Y si a otros nos coloca en otra posición, gracias Dios. Eso es importante. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Vamos a leer entonces los primeros versículos del 8 al 10, si alguien los tiene, por favor. Eso es muy importante. Ay, que me sirvieron. Gracias. Yo. Por favor. Acuérdate, sí. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Wow. Pablo está enseñando un principio que a lo largo de la Biblia lo hemos venido encontrando de diferentes maneras, pero una de ellas es que la memoria tiene un alto impacto en nuestra vida presente como resultado de lo que se ha almacenado en el pasado. Y nosotros somos responsables de lo que usamos en nuestra mente. Pero mucho de ese pasado norma nuestro presente, dirige nuestros pasos. Ese pasado tiene una gran oportunidad para moldearnos y llevarnos hacia cosas más grandes de lo que no habíamos pensado. Y es lo que Pablo está diciéndole a Timoteo. Recuerda, qué importante. Esas palabras también el Señor Jesús utilizó cuando le dijo en la parábola del rico y Lázaro, que le dijo, recuerda. Eso es tan importante. Así que entonces nosotros somos prácticamente, hablando en ese contexto donde hemos sido edificados, donde venimos siendo construidos, lo que recordamos y practicamos va a definir lo que somos. Por eso Pablo está tan interesado en que Timoteo adquiera la gran capacidad de abrir su corazón, de entender que lo que Pablo ha venido diciéndole no es simplemente un consejo, es la realidad de la vida, la cual ha sido llamado a servir. Por eso en el verso anterior dice que el Señor te dé entendimiento. En otras palabras, Pablo estaba orando para que Dios abriera los ojos del entendimiento de Timoteo y para comprender todo lo que implicaba caminar con Dios. ¿Sí? Así que nosotros estamos en ese proceso. Dios no ha terminado con nosotros, pero estamos ahí. Así que Pablo está colocando lo que ha vivido, lo que era necesario colocar a favor de aquellos que venían después de él. Una era la revelación del Espíritu Santo para mostrarle lo que el ministerio implicaba, y como algo agregado, la experiencia personal de Pablo estaba manifestando que la vida y el ministerio son aspectos o son factores muy difíciles en lo que concierne a vivir la vida cristiana. ¿Sí? Por eso hoy cuando escucho que la vida cristiana es fácil, yo digo, no, es difícil. Claro, el Espíritu Santo nos provee con lo que requerimos, pero la vida cristiana es un reto cada día. Desde que sales es un reto, desde tus tratos, desde tu conducta es un reto. ¿También? Correcto. Entonces, Pablo está hablando que el ministerio va a ser demandante. Y algo que debemos enfatizar, reitero, es eso. El ministerio va a exigir más a veces de lo que podemos pensar. Yo estoy seguro que si Dios te hubiera dicho a ti, Adriano, me hubiera dicho a mí lo que iba a pasar el día de mañana, ni entrábamos. ¿Verdad que no? Ni entrábamos. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios va preparando cada día. Pero aquí Pablo usa algo que pareciera estar fuera de contexto, porque Pablo ha venido dándole consejos y repentinamente habla algo de teología ahí, para recordarle a Timoteo dos aspectos del por qué servimos, a quién servimos y cuál será la trascendencia de ese servicio. Qué importante, ¿no? Qué importante. Así que está hablando primeramente, y lo dice en ese orden descendente, Cristo Jesús. Es decir, está hablando de la divinidad de Jesús, de la elección divina, para que Timoteo no tuviera ninguna duda al respecto, que su llamado tiene que ver directamente con la realidad de la promesa
y que a quien servimos y conocemos es el Dios encarnado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Es importante. Y el otro aspecto es que vuelve Pablo a señalar una vez más que ambas esferas en la vida de nuestro Señor Jesús son reales, su divinidad y su humanidad. Pero aquí hay un peligro que tenemos actualmente. Si nosotros no mantenemos este balance, podemos perdernos y poder perder a las demás personas. Si se fijan, Pablo mantiene esa condición de la divinidad y la humanidad, pero cuando exageramos una u otra, entramos en un riesgo enorme, porque maximizamos a una y minimizamos la otra, y por consiguiente no tendremos el resultado apropiado. El Señor Jesús es Dios y el Señor Jesús es tan humano como nosotros. Pero hoy tenemos una condición que a veces al Señor Jesús se le va restando su divinidad y haciéndolo más humano para ser más aceptable, para ser más amigable, y se les olvida que el Señor Jesús sigue siendo Dios. Por eso hace años, recordarán, y me quedó muy grabado ese movimiento donde decía Jesús es chido. Para mí me costaba trabajo, porque era exaltar la humanidad de Jesús y olvidar de su divinidad. ¿Vamos bien? De tal manera que la humanidad ahí proyectaba. Ese fue. Sí. Perdone para los que estamos aquí, pero nos recordó un pequeño episodio. Cuando había esos anuncios de video, ¿no? Sí, se desviven los rojos, sí, eso era. Ok, en la humanidad, cuando se exalta la humanidad, se propicia entonces un ámbito de muy similar o de una similitud con nosotros, de tal manera que ya Jesús deja de ser aquel quien dio su vida, aquel que era perfecto, quien es Dios, porque entonces podemos tener un trato tan humano con Él que tenemos una relación de sentirnos igual, y de esta manera Jesús es una persona como tú y como yo, como si fuera de carne y hueso y no tuviera esa otra esfera de su naturaleza que es divino. O sea, este es un punto donde tenemos que tener, y como ministros, como cristianos, no podemos maximizar ni disminuir. Debemos mantener ese balance. Por eso Pablo, yo creo que le coloca a Timoteo una vez más la realidad de esa esfera, la divinidad de Jesús y la humanidad. Qué tremendo, ¿no? Porque tarde o temprano, cuando estemos cara a cara con el Señor, la humanidad del Señor Jesús en su masculinidad sufrió en la cruz del Calvario. Está en el cielo y veremos las marcas como resultado de eso. ¿Okay? Es muy importante. O simplemente decir que Jesús es humano pero no es divino. Ese es otro conflicto que se tiene. Entonces, la vida ministerial va a requerir un alto grado de compromiso con las verdades establecidas para no actuar como queramos. Porque si tú y yo lo hacemos como quisiéramos, estamos despojando de la verdad a aquel que nos ha llamado, y nosotros haremos un desastre con el ministerio. Porque las personas necesitan saber que Jesús es Dios, que se encarnó por amor, que vino por nosotros y principalmente por mí, el peor pecador, y de esta manera en su humanidad cargó el peso de todos los pecados de nosotros. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿No? Y eso mismo lo podemos trasladar a nuestras vidas, ¿no? Exacto. Con el temor reverente hacia el Espíritu Santo, con el no contristarlo, sabiendo que la divinidad está en nosotros, y en nuestra carnalidad. Así es. Y llevar el balance a nuestras vidas. Eso es grato. O sea, ya ven, eso enriquece. De esta manera, estos dos puntos son vitales. Eso se los reitero continuamente. Y no solo aquí en la ciudad, en todas partes hay un movimiento a veces que tiende, por ejemplo, hay muchos cantos que tienden a ser de Jesús, más bien el hombre más humano, y despojarlo de divinidad. Y tenemos un problema.
Porque la razón es que el Dios eterno nos amó de una manera en que se despojó de todo para venir y tomar un cuerpo semejante al nuestro. Ese es el propósito. ¿Sí? Bien, Pablo está entonces enseñando, continuamos, que el ministerio, el servicio, tiene un alto precio a pagar. Y él está hablando repentinamente, saca a David en un momento dado. Y uno se pregunta entonces, ¿por qué Pablo sacaría a David? Pero él está hablando de un servicio. Él está hablando de que para lograr llegar a la meta tienes que someterte a las reglas. Nadie puede alcanzar el éxito de una manera congruente, honesta, eficaz, válida, porque de otra manera sería una trampa. Es decir, si queremos llegar a hacer de la voluntad de nuestra prioridad, debemos hacerlo a la manera que Él ya lo ha establecido. David tuvo que pagar un alto precio, pero se sometió a la voluntad de Dios. Y el momento más difícil, yo creo para mí, de la vida de David, no fue tanto cuando le faltó a sus hijos, cuando le faltó a Betsabé, o sea, son temas críticos, pero yo creo que el momento más difícil, más exigente de la vida de David fue servirle a Saúl. Yo creo que es el momento más crítico y tuvo que pagar el alto precio porque de eso dependía llegar a la meta. Aunque se desanimó por un momento David, en un tiempo perdió la brújula, pero después regresó y se mantuvo fiel. Es decir, podemos en un momento quedarnos medio parados, pero el Señor sigue haciendo la obra. ¿Sí? Después habla del Señor Jesús, de lo que estamos mencionando, del precio que Él enfrentó. Simplemente enfrentar a un adversario con un alto grado de dificultad, de recursos, desde la sutileza hasta la fuerza, desde propiciar que las cosas tengan una imagen hasta utilizar a las personas para actuar en su contra. Por ejemplo, el enemigo se presentó en las 3 tentaciones, pero dice que se alejó por un tiempo, pero eso no quiere decir que nunca jamás regresó, siempre estuvo. Y el Señor Jesús tuvo que atar al hombre fuerte, atarlo, derrotarlo y despojarlo de lo que ilegalmente o legítimamente había adquirido. ¡Qué tremendo! Jesús tuvo un alto precio que entregar para llegar al final, a la meta, de lo que está enseñando Pablo. Que si queremos nosotros caminar y llegar a la meta que Dios nos ha propuesto, debemos armar nuestro pensamiento, nuestro carácter, nuestra conducta con todos los recursos y elementos que son vitales para que Dios nos apruebe. Porque no es cómo iniciamos, sino cómo finalizamos. No es la forma en cómo hacemos las cosas, sino cómo Dios aprueba esas cosas. Por eso para Dios no existe la famosa frase, el fin justifica los medios. No, Dios no se mueve en ese ámbito. Él ha establecido la norma y es justo ahí donde vamos. ¿Sí? Comentarios. Hay un precio a pagar, recuerden. Un precio a pagar. ¿Sí? Y esto es algo que a veces no se cuestiona hasta que estás dentro de el precio a pagar. Cuando vienen los conflictos, cuando resulta que nadie te quiere, como dice que nadie me quiere, todo me sale mal, donde quiere me va mal. No, es que esto es parte de lo que va a suceder, pero eso no significa que Dios no esté contigo. Eso no significa que Dios te haya descalificado, sino debes entender anticipada y previamente que eso va a suceder. Para que cuando suceda, no nos desanimemos. No queramos renunciar y decir, oh Señor, aquí estoy más cerca de ti, hoy que te sirvo más, mira dónde vivo, mira cómo estoy. ¿Sí? Esa es la tendencia. Por eso Pablo le dice, esfuérzate. ¿Y qué más le dice ahí? Viene la lucha. Ahora recuerden, el enemigo tiene uno de los puntos más susceptibles de hacer que las cosas funcionen. El mismo Señor Jesús lo dijo.
hiere al pastor y las ovejas se van a esparcir. Sí. Ahora, cuando dice aquí del linaje de David, es para recordar que él es el Mesías, ¿no? Exactamente. Que estaban esperando los judíos. Así es. Es lo que estábamos hablando de esa divinidad de Jesús, el cumplimiento de las promesas, y para darle a los judíos lo que para los griegos era el Cristo, para los judíos era el Mesías, que era el mismo título de la función a la cual venía a desarrollar el Señor Jesús. Era eso, precisamente darle toda esa claridad a lo que el ministro está llamado a hacer y lo que debe predicar y en dónde debe colocarse, en la secuencia de la palabra de Dios. Sí. Qué grato. Pero también dice Pablo que él estaba viviendo una situación muy cómoda, estaba en el Sheraton disfrutando 3 comidas al día, todo incluido, ¿no? La alberca calientita, ¿no? Pablo estaba en el peor de los lugares. Pablo se encontraba ya a la espera de cualquier momento partir de este mundo. Y en vez de que el joven fuera a alentarle, el anciano le alienta. Es decir, ¿por qué? Porque Pablo había experimentado y había aprendido el secreto de la vida. Estar contento con las circunstancias cualquiera que fuera. ¿Por qué? Porque si Dios lo había permitido, ¿quién iba a cambiar lo que estaba sucediendo? Si estaba dentro del contexto de Dios, ¿quién iba a poderlo alterar? Así que Pablo le está alentando a Timoteo, vamos adelante, sufre penalidades. Ya habrá más adelante lo que es un mejor soldado, ¿sí? Pero le está diciendo que él estaba confinado en un lugar donde no tenía libertad. Se cree que Pablo estaba con cadenas junto a un soldado, aunque se le permitían visitas, pero qué crítico, ¿no? Habíamos visto a Onésimo que fue a buscarlo hasta que logró encontrarlo. No es como aquí fue ahí a la oficina de a pedir todo, ¿no? Ok, correcto. Bien, pero Pablo establece algo muy importante, que un hombre es libre no tanto por no tener cadenas, sino porque pueden apresar tu cuerpo, pero tú puedes tener la libertad de seguir siendo lo que crees, lo que tu fe determina, tus convicciones. Eso es tan importante, porque una persona puede estar presa, un predicador puede estar preso, pero la palabra de Dios no está presa, continúa fluyendo. Que de hecho Pablo precisamente ganó a muchos soldados como resultado de estar él preso, pero tenía la libertad de compartir la palabra de Dios. Qué grato. Me impacta porque nosotros, gracias a Dios, no hemos llegado a una situación donde la persecución nos ha llegado, al menos aquí, a donde se nos impide predicar, hablar de Jesús. Ay, no, qué bueno. Esperemos en Dios que nunca suceda. Dios nos libre, no. Pero, por ejemplo, en China no puedes hacer ninguna manifestación pública, no puedes hablar o eres llevado preso. En ciertos lugares de aquí de la República también tenemos problemas. Entonces, este es algo que nosotros, gracias a Dios, no hemos palpado, pero quienes están viviendo esa condición, el Señor les ayude. Debemos orar por ellos. Debemos orar por la iglesia que está siendo perseguida, los que están sufriendo por el nombre de Jesús, aquellos que no niegan su fe. Qué tremendo, de verdad es impactante. Por eso nosotros necesitamos recordar qué privilegiados somos. Estamos al menos hoy en un país donde tenemos la libertad de reunirnos, de orar, de cantar y de predicar el evangelio en todo tiempo. Así que Pablo dice, el cuerpo puede estar preso, pero la palabra de Dios jamás. Vamos a ver 2 textos, por favor. Hebreos 4:12 y 1 de Pedro 1:23, por favor. Y nos tenga, adelante, ¿no? Si alguien tiene Hebreos 4:12, por favor, y el otro 1 de Pedro 1:23. Hebreos 4:12. Por favor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más Penetrante. cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El mundo puede negar la veracidad de la palabra, pueden atentar contra ella, pueden difamarla, quemarla. El mundo puede pensar lo que quiera acerca de la palabra, pero no es lo que el mundo piensa, es la esencia de lo que es esa palabra, porque es viva y es eficaz, es decir, tiene el poder en sí misma de dar vida. Es una palabra viva. Es como dice Juan 1:12, que en el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne y vimos su gloria, dice, como la de gloria, es decir, cada vez que Jesús caminaba era la palabra viva. Cada vez que Jesús declaraba o hacía algo, se estaba escribiendo lo que hoy tú y yo tenemos. Él es la palabra encarnada, Él es la expresión divina de una manera física. Qué privilegio tuvieron los que estaban ahí, porque pudieron darse cuenta que en la figura, en la apariencia, en la humanidad de Jesús era la revelación de la gloria del Altísimo. En ese balance. Por eso Jesús dijo, muchos de los antiguos quisieron ver este día y no lo vieron. Profetas, Abraham, todos ellos sabían que un día llegaría el cumplimiento de esa promesa. Y qué privilegio los que la pudieron ver, palpar. Nosotros no la podemos ver de esa manera, pero Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Así que tenemos el mismo privilegio, porque hoy no solamente el Señor para nosotros es real, sino que hoy vive y reina en nosotros. ¿Sí? Así que el mundo puede tratar de contener, despreciar, rechazar la palabra de Dios. Y hay algo que quiero decirles. El gobierno de China el mes pasado está tratando de hacer una nueva Biblia. Fíjense bien, el gobierno chino está tratando de hacer una nueva Biblia para que no atente contra los enunciados de sus convicciones comunistas. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero para los creyentes chinos, ellos se han preparado por muchos años. Muchos de ellos les dieron una hoja de un capítulo, se lo aprendieron de memoria y ahí lo tienen. Así que cuando se reúne la Biblia también. Comparten, ellos se saben de memoria. ¿Por qué? Porque los ha llevado el punto de la persecución a realizar algo que jamás pensaron iba a ser factible. Pero podemos darnos cuenta de la bendición que tenemos aquí. Primera de Pedro 1:23, por favor. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo es el Espíritu Santo? Jamás una contradicción, jamás una desviación, siempre una armonía, porque esa palabra es inspirada y como es viva, Pedro también está plasmando esa verdad para aquellos que prácticamente le escribió a los judíos. Pablo está escribiendo más hacia los gentiles, recuerden, pero es la misma palabra para unos y otros. La gran diferencia era que en el punto donde el Espíritu Santo había colocado a uno y a otro, requerían de ser llevados de esta manera, uno por el Mesías y otros por el Cristo. Pero el Espíritu Santo tocando lo mismo. Pero Pablo también nos habla de que él llevaba un estigma enorme, y eso va a suceder con muchos pastores o va a suceder con muchos cristianos. El estigma de Pablo, ¿cuál era? Que era un malhechor. Malhechor, va a saltar y va a gastar. Esos son los tres reyes, Pablo. Bueno, perdón, ese fue para los tamales. ¿Ok? Esta palabra en griego es donde viene nosotros la palabra que utilizábamos, un caco. Un caco era malo, ¿no? Creo que en el Chavo del 8 salían los caquitos. Órale. Ok, es esta. Tanto tiempo y hasta ahorita entendí. Ya cae. Cacóburgos.
es en griego, que significa hacedor del mal, criminal. Pablo está enseñando que siempre va a haber una señalización, siempre va a haber un estigma que vamos a cargar, creyentes o ministros, porque la mayoría de las personas va a tratar de colocar un calificativo que denigre. Por ejemplo, no, en esa iglesia nomás quieren tu dinero, son puros ladrones. ¿No? Te van a lavar el cerebro, al rato vas a ser como ellos, vas a andar pidiendo dinero en las calles y un montón de cosas que nada tienen que ver. Pero al final, ¿cuál es el punto? Que tenemos que aprender que tarde o temprano va a haber un estigma que debemos aprender a superar, a sobrellevar. ¿Vamos bien? Sí. Puede ser alguno, cualquiera que sea, pero siempre va a existir un estigma. Y eso a veces en el ministerio no nos gusta, pero al final va a estar ahí. No podemos impedir que las personas hablen de nosotros, pero sí podemos impedir que lo que hablen nos dañe. No podemos impedir que las personas hablen, digan lo que quieran, pero ellos, mientras no puedan comprobar que nosotros somos lo que dicen, nosotros seguimos teniendo la pena. ¿Vamos bien? Sí. ¿Por qué? Porque esto es algo que el adversario siempre va a tratar para disminuir nuestra fe, para hacernos desistir, para hacernos creer que estamos en el lado equivocado, para hacernos creer que tomamos el bando erróneo, cuando en realidad estamos en la verdad, con la verdad y a favor de la verdad. ¿Sí? O alguien le ha dicho una palabra, a mí me han dicho varias, pero a ustedes les han dicho alguna, ¿no? O están tan feas que no. ¿Sí? Ok, ¿estamos bien? ¿Qué está diciendo Pablo con estas cosas? Recuerden, un punto es importante, está hablando para el ministro, pero no nos excluye como creyentes, miembros de la congregación. Pero su intención directa es aquellos que están en el ministerio o van a entrar al ministerio. ¿Sí? Y el estigma, eso es algo que no podemos erradicar, no podemos retirar. La única manera en que podremos contrarrestarlo es dando buen testimonio. Y aún a veces, pues son puros hipócritas, ¿no? Pero al final, ahí está. ¿Sí? Bien, la medida en el ministerio, la medida del servicio, la medida que se va a requerir en el ministerio conlleva sufrimiento. ¿Cómo quisiera decir? No, puras victorias, amén. ¿Cómo me gustaría decir eso? Pero no. Existe el balance del gozo, existe el balance de las victorias, de lo que Dios nos permite alcanzar. Gracias, Dios. Pero es imperativo reconocer este tema, sufrimiento. Aún el apóstol Pedro dice que habrá sufrimiento en algunas ocasiones, no es permanente, formará parte. ¿Sí? ¿Qué dice más? Dice, por esa causa lo soporto. Esta palabra es hupameno. Pablo está diciendo que es factible y además es nuestra elección o nuestra decisión si corremos o nos quedamos, si desistimos o permanecemos. Pero el llamado del ministerio es a permanecer. Cuando leemos la historia de la iglesia, encontramos que recién convertidos eran llevados al escenario romano, a la arena romana, para enfrentar a los leones o enfrentar a toda esa clase de bestias. ¿Y cómo era posible que pudieran mantenerse? ¿Cómo era posible? Es algo que Dios puede proveer sobrenaturalmente cuando estás en esa condición. Pero debemos admitir, el sufrimiento al formar parte de nosotros es para que tengamos la certeza de que
tarde o temprano la resistencia y la hostilidad nos va a confrontar. Pero cuando entremos en ese marasmo, Dios le va a dar, como a los mártires, la capacidad, la fuerza, el valor. Hemos dicho que el valor no es la ausencia del temor, es en medio del temor cuando viene ese valor provisto por Dios para llegar a la meta. Este hombre llamado Jerónimo Savonarola, en Florencia, Italia, en el año 300, le fue ordenado cesar de predicar, cesar de levantar el nombre de Jesús. Y fue amenazado con ser llevado a la hoguera. Y Savonarola dijo: tantos años mi Señor me ha hecho bienes que hoy no lo voy a negar. Y fue quemado. Qué tremendo. O sea, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo proveyó todo cuanto se requería para enfrentar esa situación. Claro, nosotros ya no estamos en esa postura, pero ¿qué tal los que viven en Medio Oriente, donde los musulmanes están acabando con muchas vidas cristianas? Solo Dios puede darnos eso, pero tenemos que tener esta certeza. Imagínate, por eso el evangelio de la prosperidad no puede ser factible en Cuba, en ninguno de esos países, porque la prosperidad tiende a sacarnos de la realidad para hacer una irrealidad, para vivir un mundo virtual y no un mundo real. Y cuando vives esa circunstancia de negar esta condición, estás colocando un fundamento donde las personas van a renunciar a su fe como resultado de no haberles enseñado esto. O sea, no quiere decir que vamos a sufrir todos los días, pero va implícito. ¿No? Y ahí hay que regresar en el sufrimiento y en el soportar al asunto del atleta. El atleta soporta, o sea, tiene que sufrir desgarres, tiene que sufrir lesiones, tiene que sufrir no poder comer, tenerse que dormir cuando los demás están despiertos en la fiesta. O sea, tiene que soportar un montón de cosas. Exacto. Con tal de mantenerse. O sea, a lo mejor no nos vamos al sufrimiento extremo como Savonarola, pero ellos, o sea, el cristiano tiene que saberse que si va a querer llegar a la meta, se tiene que reprimir de ciertas cosas. Exacto. Y va a tener que echarle ganas en otras, pues. Así es, yo me acuerdo. Y también pasa en la misma alegoría el cumplimiento de la legalidad del deportista, ¿no? Porque en un momento te puedes tomar esteroides, puedes hacer campo, sí, siendo un deportista y hacer esa legalidad que Jesucristo hizo, convirtiéndose en hombre y teniendo la divinidad aquí y la verdad humillándose por amor al ser humano. Entonces cumple las promesas que venían esperando desde antes. Exacto. Ese es el punto. Miren qué grato, se enriquece la clase. Es lo que sucede con los artistas, ¿no? Con los atletas, ¿no? Que llegan en esa intensidad de su preparación, su dedicación, su esfuerzo, su adherencia a las reglas mismas para seguir adelante. Por ejemplo, los que boxean tienen que limitar su alimentación porque tienen que dar un peso y tienen que reservar toda su energía para llegar a la pelea con una intensidad, con una fuerza, porque el peso es una limitante. Qué tremendo, ¿no? Así nosotros, la vida diaria nos va a exigir que tengamos ciertas cosas por ahí que desligarnos por amor al Señor. Recuerden, ese es el propósito. Bien, ¿cuál era el propósito entonces de llevar el estigma? ¿Cuál era el propósito de soportarlo todo? ¿Cuál es el propósito? La salvación de las personas. Ese era el propósito de Pablo, es nuestro propósito en la vida cristiana. La salvación en griego se llama sotería, que es libertad, rescate. Y ese debe ser el propósito principal en nuestra vida, que las personas a nuestro alrededor conozcan al Salvador. Que las personas crean en aquel que es Dios y aquel que es hombre, en el que dio su vida por nosotros. De esta manera tendrán la oportunidad de conocer la verdad. Por eso cuando tú hablas del rapto o que hablas de que va a venir
El Señor le dice, no, desde que te convertiste sigues diciendo lo mismo, ¿hace cuántos años? Pero a ellos se les olvida voluntariamente que el retraso de ese cumplimiento no es por falta de capacidad divina, es porque Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Por qué es tan importante esto? Por eso el domingo mencioné algo acerca de los varones, ¿no? Que necesitamos orar por nuestras familias, puesto que quizás a algunos se les ha olvidado que la única oportunidad para que nuestras familias vayan al lugar donde nosotros vamos a estar es aquí y ahora. Porque el infierno no es simplemente una día de fiesta donde van a estar los Rolling Stones, donde van a estar los Beatles, no. Porque muchos, ya va a estar suave, va a ser fiesta. No, va a ser un lugar de tormento eterno. Y ya no hay oportunidad de cambiar el destino eterno una vez que sus ojos físicos se cierren. Entonces necesitamos seguir orando para que nuestras familias tengan la esperanza, la realidad de que mientras tengan vida es la oportunidad. Comentarios. El enemigo quería tener a Pablo silenciado. No podemos negarlo. Cuidado, Azul. Cuidado. No, porque ahí está el papel. Gracias. ¿Cuál es el propósito? El enemigo había buscado cómo eliminar las voces que estaban anunciando ese mensaje del Evangelio. Se había atrevido, vamos a leer Lucas 23:31, se había atrevido a pedir a Pedro y a los suyos, es decir, a los otros más, para silenciarlos, para retirarlos del camino que pudiera representar una gran amenaza para los intereses del adversario. Hoy el enemigo no está tratando como antaño de acabar con las vidas de cristianos, excepto en estos países o ciertas regiones. Porque hoy uno de los grandes propósitos del enemigo es que si hay un ministro con un mal testimonio, es la más grande noticia para evitar que las demás personas conozcan al Señor. Eso es un gran conflicto. Una mala reputación, eso es algo que está por ahí. Vamos a leer Lucas 23:31, por favor. Porque si el árbol verde le hacen esto, ¿qué no le harán al seco? Ese es el enemigo. Sí. O 32. O donde dice, he aquí, Satanás ha pedido para zarandearlos. Bueno, si en el árbol seco hacen eso, imagínense también de lo que estamos hablando, ¿no? Está diciendo el Señor. Pero no sé si es 22. Es un capítulo probablemente anterior donde dice el Señor, he aquí Satanás los ha pedido para zarandearnos como a trigo. Es el 22:31. Bueno, de todas maneras, Satanás nos ha pedido para zarandearnos como a trigo. Es decir, el enemigo es tan descarado que sabía que si limitaba las voces de aquellos a quienes el Señor Jesús les había delegado la responsabilidad de la predicación, no habría un evangelio sano que predicar. Pero Pedro fue probado, recuerdan, y después regresó y dijo, sí, Señor, perdóname. El Señor le dijo 3 veces, Pedro, ¿me amas? Qué doloroso es hacer eso. Y el Señor Jesús le dijo, entonces, adelante, has pasado la prueba. Pero ahora el enemigo tenía a una de las voces más impactantes de ese tiempo. El enemigo estaba tratando de acabar con aquel que había hecho grandes estragos en el reino de las tinieblas. Había alcanzado a muchísima gente, se habían abierto iglesias por doquier. Él había recorrido los caminos donde nunca antes un cristiano lo había hecho. Él había llenado Europa, él había llenado todas aquellas regiones que hoy es una tristeza, porque en Turquía era la mayoría de las iglesias.
Qué tristeza. Así que el enemigo estaba buscando la oportunidad nomás de esperar cuándo y cómo acabar con Pablo. Qué tremendo. Pero Pablo, lejos de intimidarse, dijo: adelante, Timoteo, yo ya estoy por ser entregado, yo ya he llegado, he guardado la fe. Es lo que tenemos que ver. ¿Qué hacer nosotros? Ir adelante. El propósito de tener este estudio es darnos cuenta que en la palabra de Dios nunca se nos retira, se nos encubre algo, es tan clara para que cada día que nosotros enfrentemos la diversidad de circunstancias nos demos cuenta que Dios ya lo sabía y nos lo había declarado, pero no nos va a dejar solos. Su propósito es que sigamos adelante, que lleguemos a la meta, que procuremos ir cada vez con mayor claridad hacia la meta que Dios nos ha señalado. Bien, comentarios. Nos quedan 2 versos, del 11 al 13. ¿Qué horas son? Yo les tengo reloj. 9:5. ¿Todavía tenemos? Bueno, La noche es larga. Bien. Vamos a leer, por favor, esos 2 versos. Del 11 al 13, por favor. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también los negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Este dicho parece ser un canto o una composición muy conocida para ellos, para la iglesia inicial, por su prosa, por su contenido y por afirmaciones como por advertencias que tiene. Pareciera que es como un canto tan real en aquellos días que Pablo lo coloca precisamente para recordarle a Timoteo las necesidades del discipulado y también los peligros de retirarse de esto. Es como si hoy cantáramos, por ejemplo, porque vive Él, puedo vivir el mañana. Es probablemente que esto fuera, ¿sí? Así que hay 2 temas que están aquí muy claros acerca de el discipulado cristiano. 2 temas del discipulado. Uno es el discipulado y el otro es el ministerio. 2. Ay, no me gusta cómo escribir. Sí. El primero habla que una opción que tenemos es acerca de fidelidad. Para que lo pongan ahí, por favor. Ser fiel no es una imposición. Ser fiel es una decisión. Eso es muy importante. Por eso Pablo está escribiendo ahí acerca de esta condición. ¿Por qué? Porque si somos fieles con el Señor, ¿qué más dice ahí? El verso ese que tenemos, el 11. Por favor. También viviremos con Él. Eso. No, perdón. No, sí. Oh, Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ajá. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ajá. Así que entonces, ser fiel es una decisión. Sí podemos orar y decir: Señor, ayúdame a ser fiel. Ayúdame a mantenerme firme, Señor, a caminar contigo. Pero al final, esto es algo que Dios no va a tomar por nosotros. Es nuestra decisión. Hay aspectos en la palabra de Dios que algunos se obtienen por oración y otros por acción. Y esta es una de ellas. ¿Sí? Porque a veces queremos ser tan espiritualosos que queremos evadir nuestra responsabilidad para decir: Dios, haz esto. Pero hay ocasiones que Dios dice: esto es lo que se requiere que tú hagas. ¿Estamos bien? Así que entonces,
si nosotros vamos a ser fieles como una elección, vamos a tener una buena oportunidad. ¿Qué más? Vamos a morir. Con el Lucas 9:24, por favor. Lucas 9:24 y Gálatas 2:20, por favor. ¿Por qué? Ok, Gálatas 9:24, por favor. No, Lucas. Perdón, Lucas 9:24 y Gálatas 2:20. Ya me estaba yendo. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Es lo que está hablando acerca de esa decisión. Caminar con Él, guardar la palabra de Dios, y entonces vamos a vivir con Él. ¿Sí? Gálatas 2:20, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? ¿Sí es cierto? La otra, sufrir. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así Y lo es. que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí. Qué tremendo. Eso es lo que está enseñando Pablo. Este canto pareciera ser al menos tan famoso, tan claro entre ellos, que era como un recordatorio de su vida, de su dedicación, de su presente, de su destino, y de qué beneficios iban a tener caminar con el Señor. Así que entonces el sufrir dentro de la vida cristiana nos conduce a reinar con el Señor. Pero recordemos, no somos estoicos para estar hablando del sacrificio y amamos el sacrificio. No, a nadie nos gusta el sacrificio, a nadie nos gusta el dolor, pero es necesario puntualizar esta condición. ¿Estamos bien? Hay una advertencia. Ahora, mencioné, la advertencia es: si le negáramos, ¿verdad? Y esta palabra, negar, es ser desleal. ¿Sí? Ser desleal. Ahora, podemos inducir o aceptar que la negación tiene diferentes formas o diversas formas de negar. ¿Como cuál? A veces nuestro estilo de vida es discordante con la palabra de Dios y negamos lo que nosotros predicamos. Aunque no sea de palabra. Exactamente, o sea, no solo es la negación, por eso menciono, hay diferentes formas de negar el mensaje, la verdad o la palabra de Dios. Uno de ellos puede ser nuestra relación, nuestro estilo de vida, que lejos de atraer, repele. Lejos de revelar que ha habido una transformación en nuestra vida, solo son palabras. En otras formas diríamos que no vivimos lo que predicamos. A veces nuestro estilo de vida es más imperativo, más impactante que decir no creo. Sí, así como hay cristianos que con sus actos, sus acciones y con su manera de hablar se niegan completamente, también hay gente del mundo que por sus actos, su manera de hablar, su forma de ser, dice, no me falta ser cristiano. Exacto. O sea, me falta llevar a Cristo. Exacto. Viene otra advertencia. Infieles. La palabra infiel no es solo no creer, también es traicionar la confianza. Wow. Es lo que está enseñando Pablo ahí. Porque si nosotros somos infieles, la infidelidad una es no creer en este contexto y la otra es traicionar la confianza.
¿Estamos bien? Traicionar la confianza, porque a veces nosotros nos quedamos solamente con no creer, no. Habla de defraudar a quien tenía puesta su confianza en nosotros. Por lo tanto, apisteo, como aristeo, no, apisteo. ¿Okay? Porque esa palabra está medio crítica. No sé. ¿Verdad? Mateo 10, versos 32 a 33 nos dice las consecuencias de nuestra infidelidad. Mateo 10, ¿qué? ¿Perdón? Mateo 10, 32 a 33 son las consecuencias de nuestra negación. 10, 32 a 33. Mateo, gracias. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué claro. O sea, el Señor Jesús está hablando de una reciprocidad. Está diciendo que si nosotros elegimos negarle, abandonarlo, ser infieles, Él de igual manera lo declarará que ni siquiera nos conoce. ¿No? Qué tremendo. Porque, por ejemplo, en Mateo 7, donde dice, Señor, hicimos milagros, echamos fuera demonios, y el Señor les va a decir, no los conozco. ¿Cuándo exactamente? Esto tiene un principio que no son los dones, sino la vida cristiana, el carácter cristiano, lo que debe prevalecer. Bueno, seguimos. Pero dice ahí que si nosotros somos infieles o tenemos esa elección de hacerlo, Dios jamás será infiel. Uno de sus atributos permanentes, Dios no puede ser infiel a sí mismo. Dios no depende para ser fiel de nuestra fidelidad. Dios es fiel porque Él es fiel. Y esa fidelidad no está limitada ni restringida por lo bueno, lo malo, lo bien o lo malo que nosotros hagamos. Él es fiel porque Él declaró y es parte de su esencia ser fiel. Por eso a mí me gusta mucho ese canto cuando digo tu fidelidad, porque por encima de mis limitaciones, por encima de mis circunstancias, Él es fiel. Así que Él no se puede negar a sí mismo. Tenemos la plena certeza de que el amor de Dios no está tampoco restringido, no va a disminuir porque nosotros dejemos de amarle. Dios es fiel. Y cuando tú y yo tenemos esa certeza, es garantía de que pase lo que pase, estemos donde estemos, Dios tiene el control y Dios seguirá extendiendo su mano para darnos su fidelidad. Esa es la garantía para nosotros hoy. Dios, cuando le prometió a Abraham, no había por qué jurar, juró por sí mismo, para que Abraham tuviera la certeza de que Dios iba a cumplir su promesa. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque Abraham creyó que era fiel, dice Romanos 4. Romanos 4, que Dios es fiel porque creyó que Dios era fiel para cumplir lo prometido. Si algo debemos nosotros antes de irnos esta noche, es precisamente que Dios jamás va a retraerse de ser fiel. Otro aspecto muy importante: si nosotros vamos a ser fieles al Señor, no es por imposición, no es por un interés mezquino, sino por amor y gratitud, por lo que Él es, por lo que ha hecho por nosotros. Ese es el secreto de la fidelidad. Porque cuando nosotros queremos ser fieles por lo que hemos recibido, por los milagros que hemos obtenido, eso puede ser una condición de inestabilidad el día de mañana. Pero cuando lo haces por amor, por lo que Él ya hizo, porque Él te perdonó y tu nombre está escrito en el libro de la vida, mi amigo, nada va a impedir que sigamos siendo fieles a nuestro Dios. Porque no vamos a depender de las circunstancias.
vamos solo y únicamente a depender de quién es Él. Por eso ese canto que dice, te alabo por ser quien eres. Así es, más allá de las cosas. Por eso el salmista dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. Es cuando cantamos tus milagros, tus proezas, tu sanidad, los milagros financieros. Pero cuando cruzamos el umbral, es ahí donde adoramos a Dios, ya no por las cosas, sino por ser quien es, ahí en la intimidad. Es donde empieza esa vida de comunión, de intensidad. Le alabamos por las cosas que ha hecho, pero le adoramos por su deidad, por su gloria, su majestad. ¿Sí? ¿Comentarios antes de irnos? Pastores, cuando van a la escuela, tienen el llamado, los pastores y demás. O sea, todo esto se los exponen así de claro. Bueno, no sé si Adrián, pero a veces no te lo enseñan. Hay institutos en donde nada más lo ven por encimita y es en donde cuando los pastores se enfrentan y se dan de topes con el muro, dices, espérame, esto no me lo explicaron. Bueno, hay diversidad de materias, ¿no? Dentro de ellas, pero este es uno de los temas que debe ser más aquí. En sí, ahí es en donde, bueno, como cristiano o más como ministro, me dices, bueno, si a Jesús lo trataron mal, tenía persecuciones y pero comía bien rico. O sea, ni siquiera tenía dónde reposar. No era tan pobre que hasta dejó a su mamá encargada. Entonces, ¿cuánto más nos espera a uno como seguidores, siendo que somos ligeramente semejantes? Claro, pero no, ahorita, no sé, Adrián ahorita opine. Hay otras materias y raro es el que tiene que tocar esto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la naturaleza que recibió o del llamado o donde van a enviarlo, tiene mucho que ver. Pero cuando se expone esto no es para caer en la trampa de ya no sigo, sino por el contrario, simplemente estas son condiciones que pueden ocurrir. Es que sería como el curso de inducción, ¿no? Para así como que mira, si aprendes esto, sales exento. Bueno, no sé, Adrián. Pues es como todo, al final de cuentas, cuando ya estás en la arena es cuando te das cuenta, pasas del logos al rema, pero así. O sea, porque todo lo puedes aprender, pero hasta que lo vives y estás ahí en medio, es cuando te das cuenta. Y la realidad es cuando muchos o renuncian o avanzan. Sí. Yo creo que es como todas las cosas que se puede aprender el ser humano, pues. Sí. Pero a nosotros no nos hablaron todo esto así de claro. Hay otros aspectos importantes, pero tocar como hoy nosotros esto. Porque ahí es donde está la fragilidad para que ellos se puedan desviar y digo, bueno, si me voy por la doctrina de la prosperidad no me van a apedrear tanto y va a ser más fácil este camino, entonces buscan otras salidas. Yo pienso que lo más importante es el asunto del llamado. Así es. Porque si hay llamado, entonces hay o sea, fiel es el que nos llamó. Uh-huh. O sea, entonces el que llama, si alguien tiene el llamado, lo tiene, pues, o sea, no es... Equipa, prepara. Y al final en la iglesia se reparte el peso de todo lo que tiene que ver, porque si no, solo es muy difícil, te consume. Bueno, así que no se preocupen, Gaby. Nos vamos el día que a dar Dios... una parte ustedes. La carga no sea tan fuerte para el pasto. Yo nada más estoy preguntando. Eso no implica otras cosas. No empieces a repartir. Bien, vamos a dar gracias, vamos a orar. Miren, yo nomás les digo, un día Dios va a tocar la puerta de su corazón, cuando no sé. Y a veces al que menos cree, al que menos piensa. Y es que también esto, aquí es muy importante que es esa base de libertad. O sea, no hay ninguna imposición, o yo a lo que he leído desde que entré, no hay ninguna imposición. Así es. A la cual se te diga qué tienes que hacer. Todo es porque yo lo decido y porque las cosas ahí están. Entonces, si hay llamado, yo atiendo el llamado. ¿Sí? Si creo es porque yo creo. Y como
leí aquí, o sea, Dios es fiel. Entonces en un momento dado yo decido ser infiel, yo decido negar, yo decido aceptar, yo decido ser fiel. Ese es el gran derecho que Dios nos ha conferido desde el nacimiento. Tener esa libertad. ¿Cómo negarse al llamado? El llamado lo puedes rechazar. Es igual. Es igual. O sea, el llamado es la propuesta. Y cuando tú dices sí, es la aceptación de eso. O sea, el llamado no significa un imperativo o una imposición para decir ahora lo haces. Pero por ejemplo, este tema en específico, lo que estamos tratando es cuando los pastores están siendo confrontados con distintos panoramas y su fe, sienten que el llamado es mucho y están menguando ellos, están perdiendo esa fortaleza para seguir adelante. Puede ser, aunque en realidad será parte de su formación. Porque ese es el punto real, parte de su formación. Es cuando flaquean, ahora sí que es cuando entra esta parte. Pero ¿quién no va a flaquear? ¿Quién no va a tener dificultades cuando todo es contrario, adverso? Pero cuando recuerdas quién te llamó, cuando recuerdas que el Señor te colocó ahí, que Él es fiel, pues voy. O sea, ese es el punto. Como decía Adrián, ahí es donde la arena donde dices, ¿le sigo? Que ahí es donde empieza toda esa gran aventura. Nadie nos ha dicho lo que va a venir mañana en el ministerio. Así que aprendemos a vivir hoy. Gracias Dios. Mañana Dios dirá. ¿Sí? Vamos a orar para despedirnos, agradeciendo a Dios por el tiempo. Miren, ahí se les olvidó la fruta. Norma, ¿qué onda? Es un mensaje subliminal para Omar. Y ahorita va a irse a los tacos. Sí, te dice a los tacos, Juan, acábate la jícama y ya me dicen si quieres cenar. Vamos a dar, Freddy llama por ahí. No, además hay que comer primero los tacos después. Vamos a dar gracias antes de irnos. Padre, te agradecemos todo este tiempo por permitirnos enriquecerse la clase con las aportaciones de mis hermanos. Padre, qué bendición nos concedes de introducirnos en la verdad que nos has revelado, que has legado a los tuyos. Ayúdanos, necesitamos mucho, cada vez más, mi Dios, aprender estas verdades. Y no solo para entenderlas, sino trasladarlas a esa práctica, mi Dios, día con día. Señor, permítenos servirte cada vez con mayor amor, con mayor intensidad, pero sobre todo, lo hacemos para darle gloria y honor a tu nombre. Padre, gracias por el tiempo que mis hermanos han invertido. Gracias por la oportunidad de compartir juntos esta noche. Bendice su esfuerzo, bendice su trabajo. Sana a aquellos que estamos, Señor, pasando momentos de dolor, de enfermedad. Trae tu toque sanador. Líbranos, mi Dios, de toda esta situación. Al igual que aquellos de nuestros hermanos de la congregación también, Señor. Trae la libertad y la salud. Bendice el trabajo, prospera nuestras finanzas y te damos a ti, Señor, todo el honor y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén.